Rumiñahui fue un general quiteño inca, uno de los más hábiles de Huayna Cápac. Estuvo a cargo de las acciones militares durante la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Su nombre significa cara de piedra y se ha explicado de diversas maneras. Para algunos se debió a un velo que nublaba su vista, el resultado de una herida en batalla o una catarata. Para otros, sin embargo, serían a sus ojos que infundían dureza, niñez y adolescencia. Solo a través de la especulación, algunos historiadores ecuatorianos modernos han reconstruido un parentesco con Atahualpa, que incluso pudo haber sido su hermano. Según estas teorías, el gobernante inca Huayna Cápac había tomado como concubina a la madre de Rumiñahui, que pertenecía a una familia noble del reino de Quito. Aparte de estas alegaciones, hay que reconocer que no hay duda de que Rumiñahui pertenecía a la nobleza de su país. De lo contrario, difícilmente habría llegado a ocupar las posiciones que mantenía como general incaico. Como general de los ejércitos del Cusco, Rumiñahui es recordado por haber participado en algunas campañas, donde fue capaz de ilustrar las técnicas de guerra a Atahualpa, quien constantemente lo acompañaba. Tras la misteriosa muerte de Huayna Cápac y de su hijo sucesor, Ninan Cuchuyí, posiblemente de viruela traída por los españoles que ya se encontraba en América, es entonces que el general quiteño Rumiñahui jura fidelidad al inca Atahualpa, tanto por sus experiencias en común y a que ambos sentían gran hostilidad hacia la nobleza del Cusco. Los generales atahualpistas Rumiñahui, Calchuquimac y Quisquis participaron en la guerra civil. Fue entonces cuando se produjo la dramática captura del inca Atahualpa en Cajamarca. El inca Atahualpa descansa en Cajamarca, luego de haber derrotado en la guerra civil a su hermano Huáscar, cuando fue abordado por los españoles, los cuales lo invitaban a una reunión para conocer y rendirle homenaje. Al parecer, Rumiñahui había apoyado la necesidad de abordar a los españoles de forma rápida y de sorpresa, pero su consejo prudente no fue seguido por el inca, quien prefirió ajustarse a los consejos de sus cortesanos. Fue así como Rumiñahui permaneció fuera de la ciudad de Cajamarca, con el ejército compuesto de unos 5.000 soldados. El inca aceptó la invitación de los españoles. Atahualpa tenía una errónea idea del poder militar de los españoles y solo llevó un número reducido de su ejército disfrazado. Él pensaba que sería fácil capturar a los recién llegados que ya habían cometido un sinnúmero de crímenes durante su estancia en el Imperio Inca. Los historiadores han preguntado a menudo por qué el ejército no habría intervenido cuando se hizo claro que su señor inca había caído en una emboscada. Fueron probablemente por dos razones de esta decisión. En primer lugar, la férrea disciplina que permitió a los incas tomar iniciativas personales sin un orden adecuado, y era obvio que Rumiñahui había quedado fuera de la ciudad por la prepotencia del inca Atahualpa, que desconocía las verdaderas armas de guerra de los españoles. En segundo lugar, la rapidez de las acciones y la confusión que causó, incluyendo la preocupación de dañar la integridad del inca que se encontraba en medio de la matanza. Cuando quedó claro que el día fue fatal para el ejército del inca, Rumiñahui dio órdenes de regreso a Quito y logró poner a sus tropas de forma segura sin sufrir ninguna pérdida. Durante el cautiverio de Atahualpa, Rumiñahui se encargó de verificar la presencia de los españoles sin intervenir de forma militar. A la muerte del inca, los españoles fijarían rumbo hacia las jurisdicciones de Rumiñahui, el cual se prepararía a actuar. Sin embargo, enfrentó la oposición del sucesor de Atahualpa, que con una mente pacífica no se ocuparía de los invasores, a los cuales le daba una especie de invencibilidad. Para Rumiñahui, esta debilidad del legítimo sucesor de Atahualpa fue un incentivo para actuar. Las fuerzas españolas conformadas por indios y europeos era a comparación de las de Rumiñahui más numerosos. Rumiñahui no estaba solo. A su lado combatían los ejércitos de Sope, Sopahuá, y también llegarían refuerzos del ejército de Quisquis, que se hallaba en el Cusco. Los tres ejércitos indígenas estaban operando. Sin embargo, por separado, lo que permitió a los españoles hacer frente a uno por uno.
con evidentes ventajas estratégicas. El factor que más influye en el resultado del fracaso de la resistencia en Quito fue la presencia de los antiguos enemigos de los pueblos de Quito, los cañaris, que se aliaron con los invasores españoles. A pesar de esto, las primeras batallas fueron muy fuertes y los españoles pagaron caro su avance. El general inca Rumiñahui había ideado tácticas para tratar con los caballos españoles. Habría colocado agujeros en el suelo cubierto de ramas, por ejemplo, para evitar las cabalgatas de los furiosos animales. A pesar de su tenacidad, finalmente los españoles tomaron Quito, pero esta ciudad resultó quemada por las tropas nativas que las acababan de abandonar. El ejército de Rumiñahui fue obligado a abandonar su zona de operaciones, acosado por sus enemigos, pero fueron capturados gran parte de ellos junto al general atahualpista Rumiñahui. En 1535, Rumiñahui junto a otros guerreros fue ejecutado por no dar la información acerca del oro escondido. El oro que buscaban nunca fue hallado, más sino una pequeña cantidad de tesoros, pero no había ni sombra del supuesto tesoro de Atahualpa.